Como nuestro barrido, no hay dos. Por eso, te invitamos a nuestro gran barrido de bodegas y aproveches los precios de liquidación. Agencias Guay presenta. Capturan y posteriormente liberan a Ovidio Guzmán Salazar, el menor de los hijos del Chapo Guzmán, acusado de traficar drogas. Una feroz batalla se libra en las calles de Culiacán. Estados Unidos confirma apoyo económico a Guatemala, El Salvador y Honduras al haber firmado acuerdos migratorios. Advierten además que retrocederán en la ayuda de detectarse corrupción. Directiva del Congreso intentó retirar mobiliario, equipo que se utiliza para las reuniones de la Comisión de Postulación para Magistrados de Justicia. Esta noche hablamos con el presidente de la postuladora. El libramiento de Chimaltenango será habilitado el 1 de noviembre, así lo aseguró el ministro de Comunicaciones José Luis Benito luego de las reparaciones en la obra. Exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivares, condenado a 16 años de prisión por desvío millonario en la comuna. Como nuestro barrido, no hay dos. Por eso, te invitamos a nuestro gran barrido de bodegas y aproveches los precios de liquidación. Agencias Guay presentó. Buenas noches, aquí están las noticias en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, este jueves 17 de octubre. Listo todo para que usted se entere de lo más destacado de la jornada. Y vamos directamente a hablar del secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan. Él confirmó en una reunión con los ministros de Seguridad del Triángulo Norte que su país está comprometido con estrechar lazos con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero con una condición. Si vemos corrupción, retrocederemos en nuestra ayuda. Fueron las palabras expresadas por Kevin McAleenan durante la reunión con los ministros de Seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras, como una condición de la ayuda que el país del norte brindará tras la firma de acuerdos migratorios de cooperación para que los países reciban a migrantes extranjeros mientras tramitan su solicitud de asilo en la nación norteamericana. El tipo de aporte que los Estados Unidos le dará a los 3 países centroamericanos no fue especificado. De lo que sí indicó fue de los esfuerzos notorios que han hecho para atender la inseguridad y la defensa de las fronteras, cifras que suman la reducción del 86% en la migración. En su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad interino informó que se llevó a cabo otra reunión productiva de la Fuerza de Tarea de Migración Irregular hoy. Este grupo ha forjado acuerdos históricos y de cooperación en la región que han resultado en la ruptura de varias pandillas y la intercepción de criminales que contribuyen a la inestabilidad, el crimen y la violencia en la región. Esta reunión, llevada a cabo en El Salvador, se realizó un día después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmara que este país reanudará los programas de cooperación económica a los países del Triángulo Norte. Y vamos a otro tema. Al menos 9 trabajadores del Congreso llegaron a la Universidad Mesoamericana, sede de las comisiones de postulación de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, con el objetivo de retirar el mobiliario y el equipo que este organismo había prestado a las instancias para realizar su trabajo. La Junta Directiva del Congreso decidió, sin explicarle a los presidentes de las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, que retiraría el mobiliario y equipo que había otorgado para el funcionamiento de estas. Al menos 9 trabajadores de ese organismo llegaron a la Universidad Mesoamericana, sede de ambas comisiones, para recoger el equipo. El presidente de la postuladora de Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, dijo que desconocía los motivos justo en el momento en el que se empieza de nuevo el proceso de postulación, luego de que la Corte de Constitucionalidad anulara todo lo actuado. La comisión de postulación que presido y los abogados que me acompañan, nosotros estamos anuentes a que se lleven los equipos
veremos, pero vamos a dejar constancia con notarios de este proceder, porque en ese caso ambas comisiones se quedan desguarnecidas sin los requerimientos mínimos para poder trabajar. El Congreso es el directamente responsable de las comisiones de postulación y, por tanto, debe velar para que se cumpla lo que quieren las comisiones de postulación, que es la elección de los magistrados de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. No esperará que los rectores responsables de las comisiones tengamos que poner nosotros todos los medios para que funcionen estas comisiones. El Congreso informó a través del Departamento de Comunicación Social que ellos no tienen una obligación legal para apoyar el funcionamiento de ambas comisiones y recordaron que en los 2 meses que han funcionado las postuladoras, ese organismo ha erogado 500,000 quetzales. Con imágenes de Oscar Rivas para Noticiero Guatevisión, Manuel Hernández. Este segmento es presentado por Crediplan GTC de Banco GT Continental. Tus sueños nos mueven. Bueno, este es un tema por demás importante. Para ampliar detalles del tema, precisamente del trabajo de la Comisión Postuladora para Cortes de Justicia, vamos a hacer un enlace con el presidente de la Comisión de Postulación, el sacerdote Félix Serrano, a quien agradecemos, por supuesto, el tiempo al contestar esta llamada, esta comunicación. Le damos las buenas noches y vamos directo a hacerle una pregunta. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que el Congreso haya intentado retirar todo este equipo del lugar? Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y a todos los televidentes. En realidad, para nosotros fue una sorpresa porque no teníamos ninguna noticia precedentemente de que esto iba a suceder. El día de ayer recibimos la notificación que en este día iban a llegar a retirar los equipos y el mobiliario de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia. Yo recibí a la persona que venía de parte del Congreso y le pregunté si traía alguna notificación escrita, a lo cual me respondió que no y por ende yo me negué a entregar los equipos directamente a esta persona y los pick-up que venían con ella. Le hice ver que la comisión estaba en funcionamiento y que no tenían ninguna notificación oficial del Congreso. Posteriormente hubo una serie de tuiteos a través de las redes de comunicación y esta persona se retiró de la sede de la Universidad Mesoamericana con las personas que le acompañaban. Recibí una notificación al mediodía de la presidencia del Congreso manifestándome concretamente que los problemas se habían debido a que habían tenido una auditoría en el Congreso y que concretamente pues estaban encontrando dificultad en justificar los gastos que no estaban asignados a la Comisión de Postulación. Pero al mismo tiempo me manifestaron la disponibilidad del Congreso y del presidente a recibirme en audiencia el día martes próximo y espero que esto sea un augurio de que se va a reiniciar la buena relación que hemos mantenido siempre con el Congreso y, por tanto, poder desarrollar nuestro trabajo. Un trabajo que nosotros consideramos que estamos haciendo al pueblo de Guatemala, en primer lugar, porque que tengamos unas Cortes elegidas legítimamente es un servicio a la justicia de Guatemala. Un servicio que también creemos que estamos haciendo al Congreso, porque fue el Congreso quien nos convocó, quien instaló la comisión y a quien vamos a remitir la nómina de candidatos para optar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señor Serrano. Por tanto, solo para quedar claros entonces, ¿el material se quedó en la universidad, el equipo no salió? El equipo no salió de la universidad porque nosotros no se lo entregamos al no tener una notificación por escrito de parte del Congreso. Hay una situación, usted lo ha mencionado, ustedes están trabajando, muchísimos de ustedes de manera gratuita, ad honorem, y bueno, esperamos que esto se solucione. Pero la realidad es que al momento no tenemos integradas esas ternas.
¿Qué ha pasado? ¿Qué falló? ¿Por qué el sistema no está permitiendo que en este momento no tengamos integradas las Cortes Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones? El problema se debió concretamente a amparos que pusieron para las fechas de convocatoria de parte del Congreso. Ese fue en primer lugar. En segundo lugar, hubo un amparo presentado en los tribunales y después que llegó a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, en el cual se consideraba que la elección de los magistrados de las salas de apelaciones no había sido una elección correcta, porque solamente habían presentado una planilla para la elección y tenían que ser 2 o más planillas. Por consiguiente, el amparo de la Corte de Constitucionalidad fue resuelto a favor del interponente y, por ende, hubo que convocar nuevamente a una elección de los magistrados de sala. Esto, indudablemente, pues nos hizo frenar el proceso porque nosotros ya estábamos un día antes de hacer la elección, que era hacia el 21 de septiembre. Nosotros habíamos calculado hacer la elección el día 22 de septiembre y al recibir el amparo quedó suspendido todo el proceso y se nos invitó a comenzar desde cero. Por ende, no pudimos entregar. Una pregunta. Este proceso ha estado lleno de problemas, de retos que hay que solventar. ¿Leen ustedes algo más atrás de todo esto? ¿Qué procede? ¿Qué van a hacer ahora? Bien, en primer lugar, esperamos que el diálogo con el Congreso posibilite el funcionamiento de la comisión. Sin embargo, como usted bien señala, es un terreno pantanoso. ¿En qué sentido? En el sentido de que, según el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, nosotros debemos de recibir las evaluaciones de los magistrados y jueces del Consejo de la Carrera Judicial. Dicho Consejo, saben ustedes muy bien, que no cuenta con reglamento ni tiene estipulados las formas de evaluación de los candidatos. Por ende, no sabemos cuánto tiempo va a tardar este Consejo en enviarnos a los candidatos para ser postulados para la Corte Suprema de Justicia. Además de eso, debo señalar que hay, una serie de dificultades. En primer lugar, porque la Ley de Comisiones de Postulación deja abierta a que cualquier persona que no esté conforme con el procedimiento de la comisión interponga un amparo que puede frenar el proceso. En otros lugares, cuando hay procesos de esta naturaleza, se blinda a las comisiones y los amparos los tiene que resolver la misma comisión en diversas instancias. Otro problema y dificultad está, todos lo sabemos muy bien, en los intereses de todo tipo que se tienen en la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por eso puedo decir concretamente que la Comisión de Postulación tiene un trabajo arduo, difícil, lleno de espinas en el camino y que puede tropezar en cualquier momento por estas interposiciones de amparos y de dificultad que tiene el Consejo de la Carrera Judicial. Agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el presidente de la Comisión de Postulación, Félix Serrano. Definitivamente un tema por demás importante para la estabilidad precisamente de las Cortes en nuestro país, del desarrollo de Guatemala, y estaremos muy pendientes esperando que se solvente y que se puedan arreglar todas estas situaciones y que se haga pues lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias al sacerdote Félix Serrano por estar con nosotros. ¿Qué nos mueve en GIT Continental? Nos mueven los que tienen la fuerza para crecer. Los que tienen el coraje para ser unos completos extraños. Los que van más allá. Para eso existe Banco GIT Continental. Para apoyar los sueños de todos los guatemaltecos. ¿Quieres cuidar de ellos o quieres formar tu propio destino? En Banco GIT Continental hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para tus sueños. GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial para regresar con más.
damnificados por lluvias utilizan iglesia como albergue. También le informaremos sobre la posible habilitación del libramiento de Chimaltenango. Bueno, aunque las lluvias han disminuido durante las últimas horas, para algunas familias la tormenta no ha terminado. Es el caso de los afectados en la comunidad La Vega, en la zona 16 de la ciudad capital, quienes desde hace varios días se encuentran en una iglesia utilizada como albergue. Nipsey Rosales nos tiene la historia. La comunidad de La Vega es una de las más afectadas debido a las constantes lluvias en la ciudad capital. En este lugar ya se ha habilitado un albergue en donde varias familias esperan pronto recuperar lo que en su momento fue su hogar. La caída de un árbol sobre 5 casas y los continuos deslizamientos han dejado a 2 personas heridas en este sector de la zona 16, entre ellas Madeline, una niña de 4 años quien luego de una semana de estar hospitalizada ha regresado junto a su familia. Bendito sea Dios, mi nena ya salió del hospital ya está un poquito mejor, lo único que necesita antibióticos para que le sanen su herida, ¿sí? Y del árbol que se nos cayó sobre la casa fue un tremendo susto que llevamos, porque imagínense que estábamos durmiendo. Fue a la 1:30 de la mañana. La iglesia evangélica Unción del Poder del Espíritu Santo es uno de los 3 albergues habilitados por la Conred en todo el país. En este lugar, 10 personas de diferentes familias conviven desde hace una semana y temen porque los insumos se acaben pronto, por lo que piden el apoyo por parte de las autoridades. Ya ayer cumplimos 8 días de estar aquí en el albergue, porque nuestras casas, las 2 casas de la muchacha que se llama Nancy se destruyó y la mía también. Ayer se les terminó la ayuda. Ahorita pedimos de corazón que nos ayuden porque tenemos niños pequeños, tenemos bebés. Los afectados aún buscan entre los escombros algunas de sus pertenencias, principalmente ropa, aunque las lluvias de los últimos días han complicado esa labor. Y lavando la ropa que nos quedó enterrada todavía, porque varias ropas nos quedó enterrada. Y lo demás sí se destruyó todo, no nos quedó nada. El INSIBUME pronostica que las lluvias continúen durante el resto de octubre en algunos puntos del país, por lo que se ha declarado alerta amarilla institucional y alerta anaranjada en Escuintla. La Conred ha habilitado 3 albergues, 2 en la ciudad capital y 1 en Suchitepeques. En total, 61 personas han quedado sin techo a causa de la temporada de lluvias, pero con la esperanza que muy pronto el sol vuelva a iluminar sus vidas. Con imágenes de Carlos Hernández por una Guatemala en paz, Nipsey Rosales. Y luego de las reparaciones que se continúan realizando en el libramiento de Chimaltenango, el ministro de Comunicaciones dio a conocer que pronto podría ser habilitado. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, habló sobre los trabajos que se hacen en el libramiento de Chimaltenango, el cual continúa inhabilitado debido a constantes derrumbes en el kilómetro 61.5 esta vez. El funcionario aseguró que el 1 de noviembre será habilitado de manera parcial y regulado con carriles reversibles. Esto por el paso de cientos de personas en el sector durante las festividades del Día de Muertos y Todos los Santos. Además, afirmó que se tiene previsto que a partir del 15 de noviembre sea habilitado nuevamente. La ayuda nos lo permite abrir de forma parcial nuevamente el 1 de noviembre y abrir de forma total ya el libramiento el día 15 de noviembre. No es una situación que se pueda decir complicada de solucionar, sin embargo ha sido el tema de lluvia el que no nos ha podido dejar trabajar como nosotros quisiéramos, pero esa es la expectativa. Debido a las condiciones del clima de los últimos días, el proyecto de libramiento de Chimaltenango fue cerrado el 14 de octubre y las autoridades indicaron que permanecería así hasta nuevo aviso. Por una Guatemala en paz, Nipsey Rosales. Solicitan nuevamente retiro de inmunidad del ministro de Economía. Volvemos con más detalles. Continuamos con más. El Ministerio Público volvió a pedir que se retire la inmunidad al ministro de Economía, esta vez por el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó en gestión penal del organismo judicial una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. La FESI vincula a Valladares en el caso denominado Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Según las pesquisas preliminares, en esta red participaron supuestamente Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la presidencia de 2008 a 2012, el expresidente Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de la presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra. A decir de la FESI, se pudo identificar a una red vinculada al ejercicio de poder en distintos periodos y gobiernos, que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas, al mismo tiempo que utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos fondos, a través de sociedades offshore con sede en Panamá y Belice y la compra de bienes inmuebles. Uno de los principales operadores de la financiación de las campañas habría sido Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y uno de los beneficiarios habría sido Acisclo Valladares Urruela, al supuestamente manejar las acciones de varias offshore con sede en Panamá nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Alejos Cámbara. Vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de temas internacionales. La ciudad mexicana de Culiacán vive una violenta jornada con enfrentamientos de hombres armados y fuerzas de seguridad. Esto durante la captura del hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, quien al parecer posteriormente fue liberado. Esto según información preliminar. Autoridades federales de México capturaron este jueves a Ovidio Guzmán Salazar, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. La captura se registró en medio de una serie de tiroteos por toda la ciudad, desatada presuntamente por los miembros del crimen organizado, quienes intentaron rescatarlo. Extraoficialmente se reportó que los sicarios tienen sitiada la capital de Sinaloa. Ovidio Guzmán Salazar tiene 29 años y es el menor de los hijos del narcotraficante mexicano, actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Junto con sus hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, formaba parte de una de las fracciones más importantes del cartel de Sinaloa. Guzmán López fue acusado hace un año de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos entre 2008 y 2018. Con información de agencia AFP, por una Guatemala en paz, Ivonne Leiva. Y vamos a profundizar en esta situación allá en México, en Sinaloa. Para eso vamos a hacer un contacto con Alejandro Domínguez de Milenio TV para que nos aclare un poco más el panorama. Confusa jornada allá en Sinaloa y también a nivel de cables noticiosos, Alejandro, porque lo capturaron, lo dejaron escapar, también se fugaron algunos reos de un penal. Está muy difícil la situación. Acláranos un poco el panorama. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María Luisa, y buenas noches a todo el auditorio de Guatevisión, que a esta hora de la noche se enlaza hasta acá, hasta México, para llevarles a detalle lo que ocurrió, sí, efectivamente, en Culiacán, Sinaloa, una ciudad al norte del país, en el noroeste, justamente una capital de un estado que ha sido caracterizado por la violencia, el estado en el cual nació Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, pues en esta capital se desarrolla esta situación a las 3 de la tarde, de acuerdo con la información que ha sido difundida por el propio secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, quien en un mensaje a través de Twitter dio a conocer lo poco de manera oficial que se tiene, que es que hubo este intercambio de balas entre elementos de la Guardia Nacional, que es una nueva corporación policíaca aquí conformada por elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, que se conformó en este nuevo cuerpo armado del país, que efectivamente su función es combatir el crimen organizado, y estaban haciendo un rondín en las calles de Culiacán cuando, según el secretario, fueron agredidos por un grupo criminal desde un domicilio. En ese domicilio se identificó a Ovidio Guzmán López, es como tú bien dices, el hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, nació en el año 1990, es decir, tiene 28 años aproximadamente y se le ubicó en ese domicilio. Fuentes federales durante el día revelaron a los medios de comunicación todo esto de manera preliminar y nada oficial, que lo habían detenido
y que lo tenían allá en Culiacán, y que precisamente toda esta balacera que se desató en esta ciudad, porque grupos armados estuvieron transitando por distintas calles de la ciudad, de la capital de Sinaloa, con armas largas, y se desataron distintas balaceras en la ciudad, porque se decía que buscaban liberar a Ovidio Guzmán López. Incluso tuvimos acceso a audios presuntamente en los cuales los elementos de estos grupos criminales se comunican entre ellos, y llega un momento en el que ellos comunican que tienen que parar las balas, que dejen las balas en paz, pues ya se resolvió el tema de Ovidio, de su jefe. Es decir, parecería que en ese momento, a media balacera, lo liberan las autoridades federales, y es por eso que se calman las cosas que hasta esta hora todavía no están al 100% calmadas. Mucha gente en Culiacán, Sinaloa, sigue resguardada en donde se quedaron, ya sean en sus centros de trabajo, en sus casas o en sus escuelas. Hay universidades en las cuales todavía hasta hace una hora nos reportaba el rector de la Universidad Autónoma de allá de Sinaloa que había estudiantes y maestros resguardados, pues tenían miedo y temor a salir. Mañana no hay clases en la capital de ese estado. Se trasladó ya vía aérea el gabinete de seguridad, y mañana darán una rueda de prensa después de una reunión. Hasta esta hora, María Luisa, no se ha confirmado de manera oficial la liberación de Ovidio Guzmán López. Tampoco se ha confirmado de manera oficial la detención. Sin embargo, pues las fuentes federales nos dijeron por la tarde pues que lo habían detenido, presumían de esta detención, y posteriormente en la noche pues simplemente silencio. En ese mensaje del secretario de Seguridad Ciudadana se hace entender que fue liberado. ¿Por qué? Porque en un momento él describe la situación que vivieron en este enfrentamiento, dijo que fueron superados en un punto y que por lo tanto se ordenó suspender dichas acciones, es decir, las detenciones. Por lo tanto, a esta hora de la noche yo te puedo decir que que fue liberado este hombre, el hijo del Chapo Guzmán, así como otras personas que habían detenido ahí. Mañana veremos los detalles, qué es lo que se informa, qué fue lo que realmente pasó, qué es lo que se informa de lo que ellos quieren dejar, pues, como evidencia, la información oficial. Pero a esta hora de la noche, pues, lo que hace entender toda esta información es que fue liberado, que sí lo tuvieron, pero que por verse rebasados y por todo esto que se desató, tuvieron que soltarlo para que las cosas se calmaran. Vimos imágenes de gente corriendo, de gente resguardada en el piso, niños que les preguntaban a sus padres: papá, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué se oyen balas? Y los padres que no podían explicarle a sus hijos. Así las cosas en esta ciudad, que como te digo, pues es un estado que sí ha sido caracterizado por la violencia, pero que en los últimos años no había tenido estos episodios, y nunca, te lo puedo asegurar, nunca un episodio de este tipo, de horas y horas de balazos en toda la ciudad. Impresionante. Gracias, Alejandro, porque necesitábamos conocer precisamente ese panorama. Es importante para Guatemala saber qué está pasando allá en Sinaloa, porque hay muchos migrantes que eligen esa ruta. Sabemos que hay centroamericanos cruzando. De hecho, Sinaloa ha sido un lugar donde se ha protegido mucho a la niñez migrante centroamericana. Entonces es un tema que interesa, así como por supuesto el crimen organizado. Agradecemos muchísimo a Alejandro Domínguez de Milenio TV por ese reporte completísimo sobre la captura y aparentemente la liberación del hijo del Chapo Guzmán. Hacemos una pausa. Al volver le hablaremos del proyecto del Metro Riel y cómo preparan a la Chula, una locomotora que dejó de operar en el 2005. Estamos ahora ya de vuelta en nuestro país y hablamos de la Chula y la Poderosa. Están preparándose ya para probar el funcionamiento de las antiguas vías del tren. Las dos locomotoras serán punta de lanza del proyecto del Metro Riel. Una de las locomotoras que servirá para las pruebas y a la que se le conoce como la Chula por estar en perfectas condiciones, fue fabricada en 1971 y dejó de operar en el 2005. Tiene una potencia de 1050 caballos de fuerza, camina con diésel y mediante un sistema eléctrico. Además utiliza un juego de 8 baterías que fueron adquiridas a un costo de 75,000 quetzales. El recorrido de pruebas será de 1800 metros desde las instalaciones de FEGUA en la 10ª avenida y 21 calle de la zona 1 hasta el barrio Gerona en la misma zona.
Posteriormente se espera que el recorrido llegue al barrio La Ermita en la zona 6 y que se pueda trasladar pasajeros para socializar el proyecto. Estas pruebas se hacen como parte del proyecto de Metroriel que circulará desde la zona 21 a la zona 18 y lo que se busca es verificar que las vías funcionen correctamente. Los trabajos de restauración de las antiguas vías del tren consisten en reemplazar los durmientes o trozos de madera que sostienen los rieles. Las locomotoras serán conducidas por 2 maquinistas expertos, quienes esperan ser incluidos en el proyecto de Metroriel como capacitadores o para compartir su experiencia. Todo tren tiene su bueno y su malo. El manejar tren de carga o el manejar tren de pasaje, todo difiere. Porque, por ejemplo, ahorita vamos a manejar trenes de pasaje y el tren de pasaje es más delicado, porque llevamos personas a cargo. Entonces ahí hay que ejecutar, por ejemplo, paradas que no sean muy violentas para que la gente no pueda caerse. La experiencia mía es que cuando ya me dijeron hasta aquí nomás el piloto, usted va a ser el encargado de propiamente de manejar los trenes, quiero decirle que ahí me llegó la prueba, ¿verdad? Porque ya uno solo, ya uno tenía que poner todo su conocimiento en sí. Y quiero decirle que para mí era duro porque hasta sudaba y todo, aquella estrés que yo sentía de andar manejando un tren propiamente ya con mis propias manos, sin llevar a una persona a cargo que me fuera dirigiendo donde podía manejar. Se espera que el Metroriel comience a funcionar en el 2024. Con imágenes de Juan Diego González, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Patzán. Una breve pausa comercial y tenemos más noticias al volver. Condenan al alcalde de Antigua Guatemala por corrupción. Más al volver de la pausa. Momento de hablar de temas judiciales. Esta noche, el exalcalde de Antigua Guatemala, Zacatepeques, Adolfo Vivar Marroquín, fue condenado a 16 años de prisión por lavado de dinero. Además, debe pagar una multa de 13 millones de quetzales. Vamos a ver qué tenemos ahora en la información de Edwin Pitán, que tiene los detalles. Muy buenas noches, María Luisa. Y esta es la puerta de la sala de audiencia del Tribunal de Mayor Riesgo B, por la cual ha salido el exalcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, como condenado a 16 años de prisión por 4 delitos en el caso del desvío millonario por más de 20 millones de quetzales en la comuna de la Antigua Guatemala. También ha sido condenada a su esposa a 4 años de prisión conmutables, su cuñado Leonel Amado y también otra familiar. Tenía mucha presión por parte del señor Vivar en la elaboración de presupuestos que le llevaban el señor Vivar, Leonel Amado y Antonio Palom. Ellos le llevaban los presupuestos del proyecto y para él era difícil trasladar todos esos costos a papeles, porque en todos los proyectos ellos pedían que se aumentara el porcentaje en un 30%. Durante la audiencia, las juezas explicaron la forma en que operó Adolfo Vivar en la comuna de la Antigua Guatemala de 2008 a 2012. Y el señor Vivar es una persona que no está preparada para ejercer ese cargo municipal, porque ni siquiera pudo tener bajo control la avaricia absoluta. Asimismo, las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B reprocharon al exjefe edil el no poder haber controlado a su esposa en cuanto a la ambición en el manejo de recursos en la comuna antigüeña. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Claudia Martínez, reportó Edwin Pitán. En otras cosas, integrantes del Comité de Desarrollo Campesino CODECA marcharon este día hacia las gobernaciones de varios departamentos para protestar contra la prórroga de estado de sitio en 22 municipios. Además, entregaron un pliego de peticiones entre las que resalta el reclamo para que se derogue esa medida y denunciaron la criminalización de líderes campesinos en los municipios donde rigen. Telma Cabrera, líder de CODECA y ex candidata presidencial del Partido Movimiento Liberador de los Pueblos, indicó que otra de las exigencias es que se derogue la Ley de Orden Público que data de 1965. Estas son algunas de las imágenes de las medidas de hecho por parte de los sectores campesinos.
En solo minutos inicia el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Cierre 1. En más información, esta noche la Procuraduría de los Derechos Humanos entregó volantes sobre la Sexta Avenida para dar a conocer los derechos de la niñez guatemalteca. Una vez al mes, el procurador y el personal de la institución caminan por las calles para difundir información. La Procuraduría de los Derechos Humanos entregó información sobre la Sexta Avenida de la Zona 1, sobre los derechos de las niñas y los niños que buscan generar que todos los guatemaltecos respeten y cuiden a la niñez. Como cada mes es habitual, los jueves de PDH, una vez salimos a difundir un derecho y estamos con los derechos de los niños y los adolescentes. Es un sector de la población muy importante, pero que lamentablemente no se le da atención y pensamos que es importante promover los derechos que tienen independientemente de la edad, condición física, etnia, religión. Tienen derechos todos los niños y adolescentes igual que todas las personas. Los niños tienen derecho a la vida, igualdad, la libertad, a una familia, educación, a jugar y ser escuchados, entre otros. Sin embargo, en el país uno de los mayores exponentes que contravienen todos los derechos de la niñez fue la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, explicó que espera que exista un cambio en la protección de la niñez con el nuevo gobierno. También al Estado, ya con el próximo gobierno, tener la esperanza en que sea más solidario y que se refleje esto en políticas públicas a favor de los niños y adolescentes y que nunca más tengamos que tener experiencias tan tristes como el Hogar Seguro, mal llamado así, donde perdieron la vida 41 niñas quemadas bajo la protección del Estado. La Procuraduría realiza una vez al mes la entrega de información. Esta es la tercera vez que se hace dicha actividad. Además, tiene para atención al público brindar información o denuncias al 1555. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Miren, en Quetzaltenango, desconocidos realizaron actos vandálicos en los trabajos de remodelación que se realizan en un centro recreativo que después de varios años en el abandono buscan reactivar para el servicio de los vecinos. Ellos piden mayor vigilancia para que estos hechos no se vuelvan a repetir. La remodelación de la obra, valorada en 250,000 quetzales, sufrió daños debido a que desconocidos pintaron las paredes de las piscinas principales que están siendo remodeladas. Se informó que los hechos se habrían producido durante la madrugada de este jueves. De los trabajos y nadie lo espera, pero nosotros, nuestro compromiso, nuestra obligación es entregar el trabajo pues bien terminado, bien hecho. Pero limpiando esto vamos a tratar de que sea lo menos posible que se dañe también, ¿verdad? Porque es un trabajo terminado, pero vamos a tratar de que quede en mejores condiciones. Vecinos piden a las autoridades mayor seguridad debido a que el lugar estuvo abandonado por muchos años y ahora se busca recuperar para ser de utilidad a la población. Eso que nos sirva de lección para ya empezar a tomar cartas en el asunto y llevar a alguien de una vez de base, porque ya utilizada, preinaugurada las instalaciones, queremos rodear también de alambrado de seguridad para el parque. Personal de la comuna altense lamentaron los hechos y explicaron que al recibir la obra se pedirá la contratación de personal administrativo y de guardia para las instalaciones. Uno, trabajar la administración, el contrato de un administrador, trabajar el contrato de un promotor deportivo para que esté de base en el Chirriés y un guardián. Definitivamente es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, pero sí lo queremos meter en presupuesto para el próximo año. Trabajadores de la empresa encargada de la remodelación tuvieron que utilizar un líquido especial para comenzar a limpiar la pintura, debido a que se tiene planificado oficialmente entregarlo este martes. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Raúl Juárez. De vuelta, tenemos ahora temas internacionales. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó que su país se haya convertido en un estado que distribuye cocaína. Más en el resumen. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó que su país se haya convertido en un estado que distribuye cocaína, luego de que tales denuncias emergieran en el juicio que se realizó en las últimas semanas en Nueva York contra el hermano del mandatario Juan Antonio Tony Hernández.
El mandatario sostuvo que su país pasó de ser el puente del 80% de las drogas que llegaban a Estados Unidos en 2011 a ser el país de Centroamérica donde menos droga transita, solo con el 3%. Turquía accedió a suspender su ofensiva militar en el norte de Siria durante 5 días para que se retiraran las fuerzas kurdas. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajaron a Ankara para negociar un alto al fuego. Pence aseguró que tras el retiro de los kurdos, el cese de hostilidades será permanente. Con información de agencia AFP, por una Guatemala en paz, Ivonne Leiva. Bueno, antes de concluir, queremos presentarle algo de cultura porque el Teatro Dick Smith de Liga es el escenario en el que durante los viernes y sábados de octubre se presenta la obra de William Shakespeare, Ricardo III, que narra las cuestionables acciones que toma un hombre para ocupar el trono de Inglaterra. Nuestras fuerzas estarán dispuestas así. La vanguardia irá con tantos jinetes como soldados a pie. Los arqueros irán en medio. La conciencia es un concepto de cobardes. La inventaron para llenar de temor a los fuertes. Ricardo III es una obra de Shakespeare de las más conocidas y más representadas a nivel mundial. Está después de Hamlet. Es un rey histórico, o sea, existió y habla sobre cómo llega al poder y luego su caída. Esa es una tragicomedia, entonces van a ir a reírse en un humor negro, ¿verdad? Si han visto House of Cards o Game of Thrones, esas series fueron basadas en Ricardo III y en la Guerra de las Rosas, que es el ciclo histórico de Shakespeare. Entonces van a ir a ver el origen de las series que hoy son éxito, ¿verdad? Y en el caso particular de este montaje, te voy a contar que todos estamos en escena todo el tiempo. O sea, todos estamos en la parte de atrás del escenario sentados, presenciando y siendo parte del espectáculo, aunque no estés actuando activamente en ese momento. Entonces nos cambiamos en escena y entramos como un personaje, luego transitamos a otro personaje. Estamos en el Teatro de Liga, viernes y sábados de octubre a las 8 de la noche. Las entradas las pueden comprar en culturales.liga.edu. Y así concluimos deseándole la mejor de las noches. Continúen en Guatevisión.